Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos al aire, muy bien, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Un gusto acompañarles en esta tarde desde España para el mundo, a través de Capital Radio, aquí en los estudios en Madrid, 103.2 FM, y también allí en Chile, Radio Agricultura 92.1 FM. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de ambas radios, en nuestras redes del programa, también en YouTube, en ambos canales. Gracias por dejar vuestros comentarios, por dar vuestra opinión también, que siempre es un aporte y un agrado escucharles, leerles. Así es que a seguir con ello. Hoy tenemos un programa muy, ¿cómo se puede llamar, no? Fabuloso, porque es una persona, un profesional que navega por distintas áreas. Vamos a hablar de sus libros. Nos ha traído su 11 título ya publicado. Es un crack, este señor es una eminencia. Lo voy a introducir. Él es escritor, economista, doctor en filosofía, profesional de la gestión empresarial y mentor ético. Su pasión es el ser humano. Su obsesión es promover cursos que mejoren a las personas, a las organizaciones y a las comunidades. Ha impartido conferencias y cursos en 8 países. Escribe libros, artículos y ha traducido autores como Shakespeare, Chesterton, Tocqueville, Rilke, bueno, muchísimos. Qué honor tenerte aquí, David Cerdá. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bonita la presentación. Muy completa. Tengo que decir que todavía no he estado en Chile, pero está apuntado en rojo para ir cuando se pueda. Te va a encantar. Sí, señor. Es un país que está un poquito lejos, pero tiene contrastes y te va a gustar mucho conocer su forma de vida. Se parece en grandes rasgos a España, pero también tengo muchas ganas de su conocerlo. Paisaje. Tengo muchas ganas de conocerlo. ¿Cómo estás? Tenemos aquí Ética para Valientes, el honor en nuestros días. También el bien es universal, una defensa de la moral objetiva. Me has traído también sobre lo espiritual del arte. Sí, como traductor aprendo mucho. De hecho, la traducción para mí, como todo el mundo sabe, es un trabajo que está mal pagado, pero yo no lo veo como trabajo, yo lo veo como al revés, como formación pagada, ¿no? Entonces, yo aprendo muchísimo traduciendo, y mi única norma es traducir libros buenos. No me importa el dinero, porque no es un tema que para eso me importe, sino intentar hacer... Entonces, claro, si has pasado por Shakespeare, por Tibón, has pasado por Rilke, por Tocqueville, pues algo se te tiene que quedar. Tienes que ser muy torpe para que no se te quede. Aunque solo sea de repetir el algoritmo de lo que es un buen párrafo y una buena estructura, yo creo que voy aprendiendo mucho gracias a eso. Claro, porque hablábamos que tú no estudiaste Derecho, no estudiaste Letras, estudiaste Economía, que es la parte matemáticas. Entonces, por eso está muy bien relacionado también, aunque no se sepa, ¿no?, con la literatura, con la filosofía. La economía, de hecho, es una ciencia social. La economía siempre ha querido ser como la física, ha querido ser como... Siempre ha presumido o ha intentado presumir de la econometría, etcétera, como si fuera una ciencia dura. Y lo cierto es que no lo es, porque en el momento en que entra el ser humano, todo se complica. Entonces es una ciencia social, intensamente social. Los últimos tiempos, como sabes, con la economía conductual y la entrada de la psicología en la economía, empezamos a entender que el cliente es un ser humano muy complicado, caprichoso y muy difícil. Somos, como decía Dan Ariely, predictiblemente irracionales. Entonces, me interesa mucho la economía en tanto ciencia social. La filosofía, desde pequeño, me ha servido, desde los 14, 15 años, como construcción personal. Me ha servido para formarme como persona. Yo creo que debería ser la segunda carrera de todo el mundo, francamente. Y luego de mayor, porque yo me doctoré ya siendo con 40 y tantos años, ya hice el trayecto de hacer la licenciatura, el máster y el doctorado. Una manera de respeto. Pero realmente la filosofía para mí es mi forma de estar en el mundo, y la economía es lo que más me entusiasma, porque me gusta como profesión, ¿no? Y de ahí que haces mentoría a empresas, ¿no? Sí, también intento llevar algo de calidad a las empresas, pues yo creo que la mayoría de las empresas tienen problemas relacionados con las personas y con cómo tratar a las personas. El liderazgo para mí en un 90% es ética, en un 90%, luego tiene una serie de habilidades de comunicación, etcétera, pero básicamente un gran líder o una gran líder es una persona decente.
en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Entonces yo, por lo menos mi modelo de liderazgo y el que defiendo y el que he visto funcionar en las compañías, con lo cual la ética no es algo que se añada a una empresa, ¿no? Es algo que está en el centro de, para empezar, para qué existe esa empresa, ¿no? Al final la economía es un subconjunto de la ética, ¿no? Es una ciencia que estudia cómo distribuir los recursos para que el mundo funcione de la mejor manera posible, si te pones a pensarlo, ¿no? Entonces, para mí son mundos que no están nada alejados, los he vivido siempre de manera natural, aunque la gente siempre que escucha economistas y filósofos es como el chiste de los hormigueros, ¿no? No entiende cómo ha sido la génesis de ese animal, ¿no? Yo creo que es bastante natural. Es más fácil de entenderlo también. Sí. Al final, el mundo de la empresa es un mundo de personas que buscan algo, es un mundo del valor. La economía es el estudio del valor y la filosofía moral es el estudio del valor, qué es valioso, qué merece la pena. Con lo cual están básicamente en el mismo punto. La gente esto no lo sabe, pero digamos que el padre de la economía, que es Adam Smith, fue un filósofo moral y su mejor libro, tengo que decir que no es La riqueza de las naciones, sino La teoría de los sentimientos morales, que es un librazo, es un libro impresionante hoy día leído, ¿no? Que yo creo que, es decir, está en el mismo nacimiento de la economía está la filosofía moral. Ética para valientes, David Cerdá. Esta es la tercera edición. Bueno, aquí por esta razón nos conocimos, porque ¿cierto? En una conferencia que diste muy interesante para empresa, esta obra no pretende elaborar una nueva propuesta en una especie de laboratorio ético, sino desbrozar la maleza para revelar un monumento al bien que ya existe, aunque la posmodernidad lo haya encubierto con malas hierbas. Ese imponente palacio se ha ido construyendo durante siglos, supone una culminación moral en nuestra especie y si ha sido hurtado a nuestra vista en los últimos tiempos, es por razones de las que también se dará cuenta. Claro, porque tú hablabas de la ética, tiene que ver con la moral, con los principios, ¿no? ¿Cierto? Con los valores. La ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, clasificando lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es virtuoso, lo que es vicioso. Analiza la moralidad, el deber y la felicidad para establecer normas de comportamiento personal y profesional. Sí, la ética hay que ser decente, ¿no? Hay que ser correcto. Sí, el verbo decente, la gente tiene una cosa, le suena como a que nos vamos a meter en la sexualidad de la gente, no tiene nada que ver con eso. Decente viene del latín decet, que significa lo debido. O sea, debido. Lo debido, lo que yo debo, lo que yo debo hacer. De hecho, nuestros deberes como ciudadanos, ¿no? Hay la definición mejor que hay del honor, curiosamente no está en ningún diccionario inglés ni francés, además los he investigado todos, está en sino español. está en el español, que dice que el honor es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los deberes respecto al prójimo y uno mismo. Fíjate qué bonito y qué fácil. O sea, es una cualidad moral. Yo debo algo a los demás y me lo debo a mí mismo, porque soy una dignidad que también merece defensa, ¿no? Entonces el honor sigue siendo eso y el deber sigue siendo eso. Cuando digo que no es algo que haya que inventar, y ese creo que fue el gran error del existencialismo, ¿no? De Sartre y todo eso, te decían, venimos en blanco a este mundo y hay que inventarse que está bien y mal. Yo creo que esa idea que a mí me pareció fascinante con 20 años, ahora me resulta horrorosa porque ya entiendo algo más de la vida. Es decir, lo que está bien y está mal es algo que hay que descubrir y el ser humano lleva intentando acercarse a eso durante toda su existencia. La historia es testigo de nuestros intentos de hacer el bien y el mal, etcétera. Entonces, nuestra labor es intentar descubrirlo, pero no inventarnos. O sea, hay que analizar el ser humano, lo que funciona, lo que no, que ha hecho, por ejemplo, la violencia, sabemos que tiene un muy mal pronóstico en general, el no respetar a una persona por su color de piel, pues también hemos descubierto que es algo que crea sufrimiento, etcétera, etcétera, y lo que tenemos que ir al mundo e intentar ver qué hace que la vida sea buena. Este es todo. Y por lo tanto, cualquier persona que nos esté escuchando, sea abogado o fotógrafa, o sea profesor o sencillamente críe pollos, tiene el mismo problema que tú y que yo, que es, oye, ¿cómo hago que la vida merezca la pena y que hace que sea valiosa, que no hace que... Con lo cual este saber nos toca a todos y lo único que hacemos los filósofos morales es intentar poner orden, buscar, investigar la historia, las ciencias, todo lo que tiene que ver con el ser humano y dar con una buena teoría sobre qué hace que la vida merezca la pena. Y de investigar también a la sociedad, ¿no? Sociología. ¿Cierto? La sociedad, ¿cómo nos organizamos? Claro, el ser humano, como decía Aristóteles, es un zoon politikon, es decir, es un ser social. Somos un ser completamente social. ¿Cómo formamos la imagen que tenemos de nosotros mismos? ¿Cómo nos sentimos bien? ¿Qué hacemos con los demás que nos hace sentir bien? ¿Qué nos hace sentir mal? En fin, ¿para qué estamos aquí? Al final es la pregunta. Y la pregunta es cómo hacer que esta vida sea lo mejor posible a nivel individual y de sociedad. La política estudia la convivencia, o sea, cómo hace que la convivencia sea lo mejor posible, y la ética estudia la conciencia y el individuo. Ya, ¿yo qué debo hacer para que la vida sea lo mejor posible? Yo me acuerdo en mi época de estudiante de periodismo,
cuando nos inculcaron lo de la ética periodística, que hay que ser objetivos Claro. en la manera de comunicar, en la manera de dar una noticia, no hay que dejarse llevar ni manipular, ¿no? La Claro. información, y hoy por hoy eso ocurre. Y el mundo todo es peor. manipulado. Y el mundo es peor. Y es horrible cuando estás Cierto. en un centro de la palestra y tienes que informar y te están... La ética es fundamental en la vida de un ser humano. Cierto. Una sociedad en la que el periodismo no sea fuerte y no pueda investigar lo que ha ocurrido sin presiones y sin ser comparado, pues es un mundo peor. Y creo que todos estamos viendo las consecuencias. ¿Qué pasa cuando el periodismo deja de ser un poder? Pues entonces perdemos una fuente de información fidedigna, hay muchísimo ruido, que es lo que hay ahora mismo ahí fuera, y entonces perdemos la capacidad de entender el mundo. ¿Es importante para el ser humano entender el mundo? Claro que sí. Cuando entiendes el mundo, tomas mejores decisiones. No es una garantía para nada, pero ir por el mundo sin saber qué está ocurriendo y sin saber qué atenerte es peor. Con lo cual, cuanto más fuerte e independiente sea el periodismo, mejores serán las sociedades. Y sin embargo, en aquellos sitios donde no hay libertad, pues lo que hay es un periodismo comprado y por tanto la gente no sabe qué es lo que ocurre. Pero eso pasa también en la política. ¿Cierto? La política es guerra hoy en día. Yo no veo una política amigable, que los bandos de izquierda a derecha sean amigos. No la hay. No No la hay. la va a haber nunca, ¿no te Y parece? creo que está muy impostado. Yo creo que sí volverá... A ver, me cuesta ser negativo. No Me sé. cuesta ser negativo. Yo creo que todos nos estamos dando cuenta de que esto es tóxico. Yo tengo clarísimo por qué se ha creado esta guerra, y es porque las opciones que había se parecían tanto que alguien decidió que tenían que distinguirse de una manera artificial. Entonces empezamos a hablar de fachas, o sea, todo ya es o facha o ultra rojo bolivariano, y el mundo cuando uno sale a la calle no es así. Todos sabemos que hace falta algo llamado Estado, que tenemos que discutir en qué se va a Que es gastar el dinero del necesario, ¿no? Estado. El Estado. Por supuesto que los impuestos hacen falta, pero hay que ver cuántos y para qué, en gastarlo en qué. Es decir, se crea una ficción, una especie de épica inventada, porque hay gente que como no tiene ideas de trabajar por los ciudadanos, sino de seguir con el relato. El mal político trabaja para ganar elecciones. El buen político gana elecciones y trabaja para el pueblo. Eso es lo que todos sabemos. Para que hace un buen liderar político. bien, ¿no? Sí, para hacer cosas por los demás, ¿no? Entonces, claro, toda esta guerra está muy, muy impostada, está muy exagerada. Cuando vas a hablar con cualquier persona en el mundo hay diferencias de opinión, como no puede ser de otra manera, pero básicamente hay gente que quiere más o menos Estado, hay gente que quiere pues más libertades y otros que haya más seguridad. En fin, son cosas en las que el ser humano siempre va a dudar porque a veces son decisiones trágicas, ¿no? Oye, quiero que haya mucha seguridad o mucha libertad. No siempre se puede lo mismo, ¿no? Si quiero extraordinaria seguridad voy a necesitar una oligarquía o voy a necesitar una dictadura, ¿no? Porque las dictaduras son súper seguras. Lo que pasa es que no hay libertad para vivir, ¿no? Entonces el ser humano va buscando opciones más o menos trágicas y los políticos honestos son los que dicen la verdad, cada vez hay menos, desgraciadamente, y los que te dicen, oye, voy a trabajar por ti. Y yo estoy ya deseando, como loco, porque venga un político gris, un político no narcisista, que yo creo que es uno de los grandes problemas, y un político que diga, me han dado ustedes su confianza, aquí tengo gente, vamos informándoles de lo que hacemos, pero voy a trabajar sobre todo. Para mí eso para sería... el pueblo, para mis Sí. ciudadanos, para mi gente, Para eso ¿no? está un político, para hacer la vida mejor a sus ciudadanos, no para enfrentarnos a los ciudadanos. Y cuando tú, David, trabajas con distintas empresas, que me imagino que son multinacionales y también pequeñitas, De ambos tamaños, todo todos los tipo, tamaños. asesoras, aconsejas, Ujú. ¿qué es lo que más te encuentras en Yo, ellas? El problema de las relaciones humanas, el problema de no respeto, de Hay mucha confusión. falta de empatía. Hay mucha confusión. Mi principal ayuda es poner orden mental, ¿no? Yo noto que hay mucha gente que está corriendo. Hay que tener también en cuenta El estrés. el estrés y cómo ha cambiado la preparación de los directivos y los mandos en estos tiempos. En los últimos 20 años ha empeorado por la sencilla razón de que hay, por ejemplo, menos directivos humanistas que se preparan en más ámbitos que el suyo, ¿no? Y hay mucho más consumo de redes sociales que de libros interesantes, es decir, falta cierta profundidad. Y la gente está muy perdida porque de pronto viene la inteligencia artificial, hay una crisis geopolítica, y poner orden en todo eso es a lo que nosotros podemos contribuir desde fuera, los que trabajan como yo, que todos antes hemos sido directivos y hemos trabajado en empresas, no somos consultores en el sentido de que vengamos digamos, desde fuera sin haber conocido el caso. No, tienes una base, por Claro, supuesto. entonces se trata de eso. Mi labor, honestamente, es poner orden, hacer buenas preguntas,
intentar decir, oye, desde fuera, como tú no estás en el día a día y yo sí estoy y sí puedo dedicarme a investigar, que es lo que me dedico también, pues te puedo decir que a lo mejor te estás perdiendo eso. Y esto otro es bastante humo. Yo no le dedicaría demasiado tiempo a esto otro. Entonces damos norte, ¿no? Lo que somos Sí. un poco guías. Hace Eso es lo que juegos Sí. con los... Bueno, tenemos los equipos. tenemos un acercamiento estratégico a las cosas, ¿no? Es decir, nosotros no nos dedicamos al día a día, no voy a venir a tu negocio a decirte cómo tienes que vender pan o hacer radio, eso es obvio, ¿no? Pero sí te puedo ayudar a decir, oye, ¿qué quieres ser como compañía? ¿Tienes a la gente alineada con lo que estás haciendo? ¿Estás sabiendo explicar tu proyecto a la gente? Hay que tener en cuenta que también está cambiando mucho el perfil del empleado. Las nuevas generaciones son una nueva cultura del trabajo, han cambiado por completo su percepción de lo que debe uno conseguir en el trabajo. Las empresas van a tener que ser cada vez más humanistas por necesidad, porque la gente ya va al trabajo con una carga de sentido. O sea, yo vengo aquí, al irse cayendo otros grandes fuentes de sentido, sea la religión, sea otros grandes modelos, ¿no? Sin entrar en profundidad en ello, la gente llega al trabajo y dice, yo quiero dejar una huella y quiero sentir que esto es significativo, ¿no? Y además hay poca paciencia para eso. Entonces, saber entender también eso y darle a la gente una manera de que entiendan que lo que hacen es significativo y que la propia empresa lo que haga sea significativo, yo creo que es esencial. O sea, que se valore el trabajo de cada persona. Sí, y no solo que se valore, sino que la gente entienda qué hace mi compañía y por qué lo hace, ¿no? Y si lo que hace contribuye al bien. Es que en el fondo todos queremos trabajar en un sitio que contribuya al bien, ¿no? Las compañías tabacaleras, por ejemplo, en los últimos años en Estados Unidos han tenido muchas dificultades para reclutar talento, ¿no? Uh-huh. Siempre puedes comprarlo, pero hay mucha gente que dice, mira, yo no quiero participar en algo que daña la salud de la gente, por ejemplo, ¿no? Es decir, el ser humano va al trabajo como una parte importante de su vida y quiere que aquello no sea simplemente un sitio para conseguir un dinero con el que después ser feliz a partir de las 6 de la tarde, que es una idea absurda, de esclavo, triste, ¿no? es tristísima y además innecesaria, porque realmente hoy día falta gente para todo, no hay una crisis de personas tremenda. A mí me parece que cualquier persona que tenga un mínimo de desarrollo no va así por la vida. A mí vivir así la vida me parece hoy día en general, luego hay gente que tiene circunstancias desgraciadas, pero en general me parece una opción y una malísima opción. Se puede ser feliz trabajando. Sí, y más que, fíjate, la idea de felicidad en el trabajo... Disfrutar el trabajo, me refiero. Sí, pero fíjate, le voy a cambiar el foco, porque en los últimos años incluso ha surgido en las empresas un puesto, para mí uno de los más tontos de la historia, que se llama el CHO, no sé si sabes lo que es el CHO, Chief Happiness Officer. Vale, yo creo que las empresas no tienen que tener un Chief Happiness Officer, ¿sabes? Necesitan tener una ética fuerte, porque las empresas no están para hacer feliz a nadie. Si tengo un equipo, no quiero que el equipo sea feliz, porque esa no es mi tarea ni es mi labor. Yo quiero que ellos sean tratados como personas con todos en toda su profundidad, que sean respetados. Yo creo que hay que respetar a la gente, ¿vale? Y hay que darle espacio, hay que escucharla. Todo eso es mi deber. Yo no lo hago para que tú seas feliz. Es como lo de tener niños, ¿no? Igual, yo no tengo niños para hacer niños felices. Yo quiero que sean personas que tengan un proyecto de bien, que salgan allá afuera y mejoren el mundo. Y por supuesto, creo que si hacen eso tendrán más opciones de ser más felices. Pero yo creo que la felicidad es una mala meta. La meta es hacer lo correcto. Y la meta de ser feliz es ansiógena. Es que la felicidad no existe. Bueno, es una cosa muy lábil. Es una cosa muy lábil. ¿Sabes? Yo no digo que no exista. Yo digo que hay 20 maneras de verla. Sin embargo, el bien sí me parece una cosa muy concreta y muy objetiva. Es más tangible, sí, ¿no? Y sobre todo, fíjate, el proyecto que hemos hecho en los últimos años, ¿no? Decirle a la gente que no hay nada que esté bien ni mal, nada bello, nada feo. El amor no existe. Nada malo. El amor no existe, sé feliz. Como que nos estamos saltando. Pero todo. Fíjate la ansiedad que le entra a una persona así. O sea, te lanzo al mundo, no te determino en nada, en tu sexualidad, ni en tu orientación personal. Nada está bien, nada está mal, nada es bello, nada es feo. Sé feliz. Yo creo que es como agorafobia, ¿no? Te lanzan a un vacío en el que todo te resulta absolutamente asfixiante. Sin embargo, si te dices, mira, olvídate, no pienses tanto en ti, que está bien, que tú eres una dignidad que merece respeto y claro que mereces todo lo que todas las personas merecen, pero intenta salir afuera y haz algo bueno. Entonces eso de pronto saca la ansiedad de tu proyecto personal. O sea, estas ideas tan New Age de tienes que descubrir qué persona, quién eres. Esa es una idea para un adolescente, ¿sabes? Cuando tienes 20 y pico de años ya no se trata de quién eres. Pero no para un mayor, claro. Claro, se trata de qué vas a hacer. ¿Tú qué vas a hacer con la vida? Un proyecto mucho más amplio, mucho más maduro que quién eres, ¿no? Quién eres es un proyecto cuando estás en esa indefinición. Pausa. Sí.
Permíteme un segundito, pausa Nos comercial. entusiasmamos. Y ya regresamos con David Cerdá aquí en Desde España para el Mundo. Estás escuchando Desde España para el Mundo con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos de regreso aquí con David Cerdá, que nos ha traído Ética para Valientes. Estamos hablando de su labor para las empresas, como mentor, como filósofo, ¿no? Porque la verdad es que la palabra coach no te gusta. No me gusta. Cuéntanos por qué. Bueno, muy sencillo. El coaching, lo diré de una manera muy gráfica, tiene menos fondo que una lata de anchoas. Quiere decir, el coaching, cuando te vas a ver en Wikipedia, que es el coaching, y te viene a la descripción, digamos, de su saber, Un significado, sí. ocupa más o menos una frase. Filosofía hay 2500 años. Que decir, y la ciencia es muy respetable. Es decir, el coaching no tiene ninguna base. Entonces el coaching llega un momento en que, digamos, hay un vacío, hay menos familia, hay menos amistad, porque un amigo, como tú y yo sabemos, no hay mejor coach que un amigo. Bueno, si nos ponemos, ¿no? Pero desaparece, la amistad retranquea, las familias, digamos, ya no tenemos al abuelo, ni siquiera nos parece que el abuelo tenga nada interesante o la abuela nada interesante que contarnos, porque son viejos que vienen de un mundo superado, ¿no? Eso Todo lo contrario. Bien, claro, pero ese es el relato. Y entonces el filósofo se queda en su cátedra, ¿no? Y está en un curso interesantísimo sobre si Derrida dijo esto o Foucault dijo esto otro, pero no está en la calle, que es donde tiene que estar un filósofo, creo yo, sobre todo. Mucho respeto para la academia, pero hay que ocupar ese espacio. Entonces se produce un vacío y la gente quiere que alguien le diga cómo vive su vida. Entonces entran los coaches. Yo creo que también, aquí me vas a permitir un poco la maldad, yo creo que también había una sobreproducción de psicoanalistas, sobre todo en Argentina, ¿vale? Y que de pronto el psicoanálisis pierde campo y toda esa gente se tiene que ocupar algo. Entonces surgen cosas como los coach cuánticos, no sé si sabes lo que es y seguro que no quieres saberlo, o el coach existencial, o el coach mayéutico, el coach todo metafísico, incluso el coach ontológico. No sé si sabes lo que es el coaching ontológico, pero es divertido incluso saber que es decir, gente que no tiene una fortaleza en humanidades. Las humanidades se llaman así por algo, ¿vale? O sea, que no tiene una base, ¿no? Que no ha tiene una estudiado. base. Claro, las humanidades se llaman Porque así. el coach, ¿qué es lo que ha estudiado? Un curso. Tiene que hacer un curso de 6 meses y pagarle a alguien para que le ponga un sello. ¿Y quién es ese alguien? Alguien que vende ¿Una sellos entidad- de es una coaching. entidad? Es alguien que vende sellos de coaching. Pero ¿de dónde viene? Es como una O sea, estafa si piramidal. empezamos a tirar del hilo. Es como una estafa piramidal. Es decir, se monta una asociación internacional de coaching que da certificados. Entonces tú sales de tu empresa, tienes 47 años, te sientes solo, pero tienes una gran esperanza de la vida, quieres contar a la gente cosas y te haces el coach. Y con eso de todas maneras está bajando mucho, creo yo, en los últimos años. Yo creo que la gente está descubriendo que hace falta buscar, pero no por en la como academia. la necesidad de la gente de buscar un psicólogo. Sí, pero no por la cuestión de que psicólogo es un tener. médico. Claro, un psicólogo. Bueno, un Por lo psicólogo para menos empezar ha ha estudiado estudiado 7 años, ¿no? y Ha ha tenido estudiado 7 pacientes. años. Sí, y ha tenido pacientes y tiene una especialidad. Es decir, hay que buscar no el titulito. No lo digo por eso, que seguro, por su descontado, tiene que haber psicólogos espantosos con un título y con un doctorado e incluso honoris causa y gente que sabe poco y son sabias. Eso por descontado. Pero en general es mala idea. Hay que buscar el conocimiento. Conocimiento y la experiencia, ya está. Entonces el coaching abrió una veda para gente que quería contarle a gente cosas que le gustaba a la gente, así en abstracto, y en lugar de hacer el camino largo, que es el que hay que hacer, sociología, psicología, antropología, me da igual, cualquier saber, historia, cualquier saber humanístico va del ser humano, pues era una especie de camino corto donde hubo gente que vendía certificados, etcétera. Esa es mi percepción. Dicho esto, hay gente que es coach y que será honesta y hace un trabajo bueno. Yo no particularizo. Pero en realidad la idea... O sea, como que no hay que generalizar, ¿no? Sí hay que generalizar, gente pero no hay buena que y otros- particularizar. Es al revés. En general, lo del coaching es una malísima idea. Pero en particular puede haber gente que haya cogido ese camino y sea sabia. Es que tú y yo hemos conocido a gente que era del campo y no tenía estudios y era gente sabia. O sea, que puede ocurrir. Sí, que es Puede- autodidacta. y son Sí, puede ocurrir. fantásticos. Oye, y digamos, cuestión de marketingiana tiene... No, porque el no han coaching. podido acceder tampoco a la universidad. Lo que sea. Gente... Claro que sí. Entonces, si tú eres así humilde. y tienes un certificado de coach, pues oye, si ayudas a la gente, perfecto. Pero ¿Pero que esto de dónde viene, David? ¿De Estados viene de Unidos? Estados Unidos, sí. Yo creo que fue Anthony Robbins, un emprendedor y speaker
Todo esto viene de un mundo pseudoevangélico también, de estadounidense, ¿no? Donde ha habido, como sabes, un mundo muy potente pseudoevangélico. Es decir, yo creo que cuando rascamos, lo importante es saber que debajo no hay nada. Suele haber una cosa llamada programación neurolingüística, que es una pseudociencia, es una pseudopsicología, vamos a llamarle psicología del Cosmopolitan, o de revistas juveniles, es decir, con 4 trucos, etcétera, el mirroring, etcétera, son una serie de trucos. Yo buscaría siempre al profesional formado, porque yo creo que el estudio del ser humano es suficientemente serio como para que merezca esos años. O sea, aquí tu crítica va que tengamos cuidado, que tengamos ojo con tratar para una empresa, para una conferencia. Pero no por nada. Es decir, yo me dedico, por ejemplo, yo tengo una cosa que se llama mentoría ética. Somos ínfimos. O sea, nos dedicaremos a lo mejor 4 personas en España y 50 en el mundo. Quiere decir que no podemos hacer la competencia ni pretendemos al coche. Es más, expreso mi vergüenza como filósofo, aunque no haya sido yo en concreto, de haber abandonado el campo del saber, llamado conocimiento humano o sabiduría, lucidez, como quieras llamarlo, y dejárselo a gente que son vendehumos y que tienen un cursito, ¿vale? Eso creo que ha sido fallo nuestro. Yo creo que la filosofía, cuando se va a la academia y abandona... Bueno, Sócrates es nuestro santo patrón, es Sócrates, que era un tipo que iba por la calle tocando las narices a la gente en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y incitando. Yo creo que el espacio público se tiene que llenar de gente así. Yo intento poner mi granito de arena, porque necesitamos conocimiento verdadero. Fundamental. Sí. ¿En qué te inspiras cuando empiezas a preparar un nuevo libro? ¿Tiene que ver con tu familia, con tus padres? ¿Quién te inculcó esto de la ética, que es fundamental? Yo no he tenido tradición familiar. Mi madre, por ejemplo, nos inculcó tantas cosas desde pequeña que hasta el día de hoy, cuando yo ya he sido mamá, se lo agradezco, porque después ahí tú recién te das cuenta de todo lo que te decían y uno, ¡ay, qué pesada! Y uno después valora y dice, qué importante todo lo que me decía, y uno no le hace caso a los padres. Y luego lo aplicas en tu vida adulta. Bueno, yo y más allá de que no haya tenido a nadie escritor en mi familia ni nada, ni que decir, tiene que soy el producto de mis padres. Pero los valores, algo tienes en tu familia que te ha dado una base muy fuerte. Mis padres me han dado una base fortísima. Yo siempre he dicho que la mejor situación del ser humano es ser un insolvente. Yo soy un insolvente porque yo no puedo devolver nunca lo que me han dado, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Entonces yo me siento en deuda con ellos, y ni que decir tiene que... Porque te han dado tanto que yo no sabría decirte qué porcentaje hay en ética para valientes de haber estudiado filosofía o de mis padres, pues seguramente más de los segundos, ¿no? Yo creo que todos estamos en deuda con lo que hemos recibido, y sin duda en mi casa se puede ir a hablar y había una cierta profundidad. Mis padres tienen su formación, mi padre fue profesor universitario, pero fundamentalmente era un hombre de campo, tenía su negocio de campo, etcétera. Es decir, pues sí, la pasión por enseñar seguramente me lo enseñó mi padre, la pasión por las personas, pues mi madre, pues de ahí venimos todos. Bueno, una maravillosa mezcla, ¿no? Sí. Pero que ahí se nota que tienes ¿Por qué estudiaste filosofía? Bueno, a mí me interesó siempre fui un chico inquieto, un chico de hacerme muchas preguntas siempre me interesó investigar al ser humano. Entonces viene de ahí. Y luego los libros, yo no escribo libros como digo, me voy a poner un libro. Los libros se escriben solos, en el sentido que yo voy tomando notas, investigando, y durante años voy metiendo las cosas en cajitas, y esas cajitas de vez en cuando explotan. Te llaman y dicen, mira, esto está rebosando, aquí hay algo que tienes que ocuparte de ello. Entonces yo no decido, siempre me ha llamado mucha atención esa gente que dice, este verano me pongo a escribir. Es decir, los libros se escriben solos, quiero decir, y entiendo que también la narrativa, ¿no? Hay una historia que te llama y te obsesiona, ¿no? Yo no me imagino poniéndome delante del ordenador y decir, voy a contar algo, ¿qué cuento? No, es el tema se va... ¿Y qué me interesa? Pues me interesa, mi proyecto es el bien, la verdad y el amor y la belleza. Son las 4 cosas que me parecen... El bien, la verdad, el amor y la belleza. Yo creo que son las 4 cosas que dan sentido a la vida. Entonces, mi trabajo como filósofo es intentar desentrañarlas, ver cómo funcionan, ¿no? O sea, la justicia, el sentido de vivir, el amor, la verdad y la belleza. Y en eso voy a estar hasta que me muera, Dios mediante, intentando aportar. ¿Y qué aporto? Pues cuando veo que una de esas cajas se ha rebosado, pues digo, aquí, David, hay un libro que te está chillando. Entonces ya le pongo orden, intento encontrarle un juego, porque me gusta que cada libro sea un juego distinto, o sea, que sea interesante. Creo que hay que hacer buenas experiencias lectoras, ¿no? Lo que menos me gusta son los libros feos y mal escritos. Luego, el tema casi me da igual, ¿sabes? Mal escrito no puede ser, ¿no? Ni falta de ortografía, ni nada, todo lo contrario. Y bien escrito y bello de leer. Es decir, si me escribes un libro sobre la reproducción del escarabajo pelotero, pero es fascinante, me lo quedo. Y si me puedes escribir un libro sobre Dios,
y no me gusta porque no está bien escrito, no es profundo. Es decir, es más la forma. Sí. El fondo. Pero aquí de la forma. en Ética para Valientes hablas del honor como deber, Sí. la ética de comportamientos, Sí. la valentía como motor, Mm. enfoque profesional y personal, Sí. estilo, premisa básica. El libro ha sido destacado por su vocación de clásico y por situar la ética en el ámbito de la virtud aristotélica. Bueno, a mí me parece bonito lo de ser un clásico porque supongo que Es que uno, lo es. uno intenta escribir para que algo perdure y al final el tiempo es el que mejor determina el valor de algo que se ha escrito, ¿no? ¿Tú te refieres aquí que para ser ético en la vida, en la vida personal y profesional, hay que ser valiente? Sí, yo Porque creo que si no eres valiente, no eres ético. Yo creo que el motor dicho de otra forma, para que todo el mundo nos entienda, todas las personas valientes, todas las personas morales que yo he conocido, pues no tiene que ser una moral en sentido físico de defender a alguien, puede ser también una defensa intelectual de alguien, o saber apoyar una idea aunque te vayan a quitar el trabajo, por ejemplo. Era gente valiente. O sea, yo no he conocido gente buena y cobarde. Y sin embargo, toda la gente buena que he conocido era gente valiente. Entonces me parece que hay algo en la valentía que explica mucho de la ética. Es decir, la gente que se comporta bien, porque la vida, tú lo sabes, antes o después te va a poner en una situación difícil. O sea, antes o después vas a tener que demostrar de qué pasta estás hecho. Entonces, solamente quien en el momento difícil aguanta, ¿vale? Y pongo el ejemplo, en el libro sale, como sabes, un casco espartano, el ejemplo de Muy buena. de los espartanos en el desfiladero de los 300. Es decir, llega un momento en que todo el mundo en la vida te va a poner ese desfiladero, en el trabajo, en la pareja, en la sociedad. Y solamente la gente valiente son las que al final van a poder hacer el bien. Porque hacer el bien cuando todo va bien es bastante sencillo. Es decir, pero la vida siempre te va a poner en una situación así. Entonces yo creo que la valentía es la cualidad, la cualidad más importante del ser humano para ser una buena persona. Y curiosamente no la entrenamos, sino todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a nuestros niños les decimos que encajen en el mundo, que no se metan en problemas, que intenten no arriesgarse a nada. Entonces los metemos en un mundo donde, sí, le decimos, oye, si ves por ahí un poco que hay... cobarde, ¿no? Claro, y por eso yo creo que hay tanto bullying, porque le hemos dicho a nuestros niños, Defiéndete. mira, si tú ves ahí algo, y defiende. No te metas. Claro, no te metas. Mira, si ves No que hables. no te metes en líos. Entonces, claro, cuando le decimos eso, tenemos la esperanza tonta de que no sea nuestro hijo el que está siendo agredido. Pero si le enseñáramos lo contrario, cuando le pasara a nuestro hijo, los demás actuarían, ¿no? Yo creo que vivimos en un tiempo donde hay mucho miedo a eso, pues a decir algo que no te haga impopular o perder tu trabajo, en fin. Todo eso hace que seas mucho más manejable y mucho peor persona, a mi juicio. Pero hoy en día la cosa este mundo está peor, ¿no? Bueno, tenemos una tendencia complicada. De lo que era antes, me refiero nuestros padres, nuestros abuelos. Hay cosas, era gente más trabajadora, más buena. Ahora siento que hay más hay cosas que hemos deshonestidad. Hay cosas en las que hemos avanzado también. No podemos decir que todo ha ido a peor. Bueno, la tecnología, pero... Sí, la tecnología, ciertas libertades. Yo creo que se ha avanzado mucho entre la igualdad entre ambos sexos, cosa que es importantísima. Bien, luego hay otras cosas en las que estamos peor. Yo creo que el trabajo de toda persona, o sea, la única disposición seria en este mundo me parece a mí es ser conservador y progresista. Las dos cosas. O sea, hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que hay que recuperar y defender. Y yo creo que cualquier persona que diga todo lo que hay para adelante, o sea, el solo hecho de cambiar es bueno, me parece una postura idiota. Y al revés, el hecho de que repetir lo que hicieron todo en el pasado me parece mala. Lo que pasa es que en los últimos años hemos hecho sobre todo el segundo error. Pensar que todo lo bueno es nuevo, todo lo nuevo es bueno. Entonces, digamos que tenemos pocos errores conservadores en los últimos tiempos y muchos errores progresistas, pero porque se nos ha ido un poco el punto en ese sentido. Pero ¿para dónde vamos? Porque se han perdido los valores, ¿no? Ya no hay valores. Yo creo que hay una crisis. Hay una crisis de referentes muy, muy potente, ¿no? La gente, hay mucho influencer y poco influyente, que eso es, los chavales tienen unos espejos también muy deformados, hay muchas celebritas y poco autoritas, es decir, hay mucho... Aquí lo que importa es quién saca dinero. Yo lo veo incluso en la música, fíjate. Mucha tontería. Si te fijas, por ejemplo, en el reggaetón, voy a hablar de reggaetón, ¿vale? ¡Oh, qué barbaridad! El reggaetón, si te fijas... ¿Te gusta el reggaetón? No me gusta, pero no voy a la parte musical que me parece mala, me voy a la parte ordinariez. estética. Perdóname que lo digas, Sí. Una ordinariez las letras del reggaetón. La parte estética, fíjate en la parte estética del reggaetón. Todos los autores, estoy pensando en Bad Bunny, etcétera, son gente que les viste las marcas de lujo, es decir, es muy pro sistema. Compáralo con el rock and roll. El rock and roll era contestatario. Yo no veía la calidad musical. Era una música de rebeldía. El reggaetón es una música de prosistema.
que vuelve además a esquemas de género. De consumir. Esquemas de sexuales lujo, antiguos superados, de mujeres muy sexualizadas, etcétera. Los hombres muy sí, pero las muy letras musculados. no tienen sentido, son naturalmente. muy malas escritas. Y encima está apoyada, o sea, ya no es una música de rebeldía, es una música prosistémica en el sentido más vulgar de la palabra de prosistema, ¿vale? De las grandes marcas, etcétera. O sea, los reggaetoneros de pro visten de Nike y de Prada, ¿vale? Entonces, por lo menos el rock and roll era underground, ¿no? O el punk incluso, fíjate que... Mucho mejor. Es decir, el punk por lo menos era contestatario. Es decir, a mí lo que no me gusta de que tengamos quizás la juventud, y es culpa nuestra, ojo, la juventud menos rebelde de la historia reciente. Y necesitamos que la juventud sea rebelde. Que el mundo necesita muchas mejoras. Y por lo tanto, una juventud que no venga para encajar, sino para mejorar y para desencajar. Ese es a mi juicio. Pero este tema me deja que yo... El reggaetón es un tema sensible aquí, por lo que veo. Wow. Y las nuevas tecnologías, ¿cómo ves que esto va? Las nuevas tecnologías tenemos que saber utilizarlas y no abrazarlas tontamente. Esto es lo que tenemos que hacer. La inteligencia artificial, por ejemplo, en la que trabajo y con la que trabajo, es una herramienta fabulosa, pero no puedes abrazarla tontamente. La inteligencia artificial está haciendo muchísimo daño en la educación. Pues tenemos que contrarrestarlo, ¿no? Y tenemos que adaptar la educación a las tecnologías, porque si de pronto hay una cosa llamada inteligencia artificial generativa, no pueden mandar trabajo para casa. Es decir, lo que no tenemos que hacer es correr. Sencillamente. O sea, tenemos que seguir inventando. El ser humano es inventor, eso es fabuloso. Y cuando cojamos una invención tenemos que plantearnos, ¿esto nos mejora o nos empeora como sociedad? ¿Vale? Hay una escena muy bonita en Jurassic Park, en Parque Jurásico, la primera, donde ellos están comiendo allí y entonces están ellos hablando de montar el Parque Jurásico, etcétera. Qué buena película. Sí, señor. Y el científico que interpreta Jeff Goldblum dice, joder, pues tendríais que no correr tanto. Y dice, oye, nos estás criticando por lo que hacemos y hemos hecho. Y dice, mira, el problema es que tu gente dedicó demasiado tiempo a saber lo que podía hacer y ninguno a decidir lo que debía hacer. Y este es nuestro problema, que estamos inventando cosas que no deberíamos. Oye, hay cosas que sí deberíamos y cosas que no deberíamos. ¿Ha sido TikTok una buena invención? No. Y además, como todo el mundo sabe, es una quinta columna de China. Es decir, en China no se puede utilizar TikTok como lo utilizamos aquí. Aquí TikTok, lógicamente, una herramienta que es adictiva y que te combina a vídeos de 15 segundos, te está empeorando cognitivamente. Lo sabemos todos. Entonces, lo que no debemos hacer es abrazar tontamente y grabar TikTok con nuestros niños de 4 años, ¿no? Lo que debemos decir es ser responsables, decir, ¿esto nos mejora o no? ¿Cómo lo combatimos? Yo no digo que el combate sea prohibirlo siempre, ¿eh? No lo digo, hay por que lo pensarlo. Menos a una cierta edad, ¿no? Hay que pensarlo. 18 años. Tenemos que, como sociedad Debería civil, ser. centrarnos y decir, señores, todo lo que venga nuevo no tiene por qué ser bueno. Hay cosas nuevas buenas y cosas que no. Entonces, tenemos que tomar eso y decir, vamos a echarle juicio. ¿Esto nos mejora como personas, como familias, como sociedades o nos empeora? Y actuar en consecuencia. Vamos a una pausa comercial. Con David Cerdá, que estamos aquí en el programa, muy contentos de poder escucharlo y vamos a hablar de El bien es universal y también de tu nuevo libro que lo estrenas en junio, ¿no? Sí, Julio. Junio. Vamos a hacer amor. un avance en primicia. Nos cuentas a la vuelta. Sí, muchas gracias. Ya regresamos. Escuchas desde España para el mundo.
Ya estamos de regreso aquí desde España para el mundo con nuestro gran invitado David Cerdá, filósofo, conferencista, profesional de la gestión empresarial, doctor en filosofía. Su pasión es el ser humano y su obsesión es promover cursos que mejoran a las personas. En eso estamos. Qué bien es lo que haces, ¿eh? Qué importante promover a las personas, ayudar. Tu trabajo es como un bien a la sociedad, ¿no? Yo intento clarificar y hacerlo no como siéntate ahí que te voy a decir cómo es la vida, porque eso sería muy prepotente por mi parte, sino intentando argumentar, intentando explicar y discutir. Yo creo que cada libro que escribo para mí es una conversación. Es como intentar tener un diálogo contigo y luego tú no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Yo voy a intentar ofrecerte un argumento muy fuerte porque es mi obligación, ¿no? Lo más sólido posible. Pero luego tú podrás discutirlo, no estás de acuerdo. Pues claro que sí, ¿no? ¿Cuál es tu filósofo favorito? No tengo ninguno. No tengo ninguno. Lo que sí tengo una figura que es Sócrates, que es un poco el santo patrón de todos los filósofos, que fue un tipo que le preocupó la polis, para empezar. O sea, le preocupó a su comunidad y quería desafiar a la gente, retearla de una manera educada, ¿no? Y ordenada, ¿no? Entonces a mí me parece que esa la labor le llamaban el tábano, que era el picar. Mi labor es ser no polémico en el sentido tábano de las redes sociales, sino pinchar a la gente, ¿no? Y a mí me pagan también por eso, por intentar desafiar lo que piensa alguien, ¿no? ¿Eres activo en las redes sociales? Solamente en X, porque me parece que es el medio más discursivo que hay. Me interesa mucho el diálogo, la conversación. No en los medios más... no estoy en Instagram ni estoy en TikTok. No son medios para mí porque son demasiado gráficos. Yo creo que el ser humano cuando madura es sobre todo diálogo y palabra y menos imagen, ¿no? Sin ningún peligro para la imagen. Pero yo creo que una de las cosas más tontas que se han dicho nunca es una imagen vale más que 100 palabras, ¿no? Eso, o más que 1000, no recuerdo cuál es el número. Claro, por ejemplo, la radio es el reino de la palabra y de la voz y del diálogo, ¿no? Pues a mí me interesa la radio, me interesa el podcast, me interesa todo eso. Pero no tanto la imagen. Yo creo que mi imagen es bastante insulsa, tampoco tengo mucho que ofrecer físicamente a casi nadie y sin embargo sí me interesa mucho el diálogo. Entonces en X creo que mi obligación es dar conversación y honestamente a veces incluso tengo la gente que me quiere digo que tengo demasiada paciencia. Intento, por lo menos hasta el primer insulto siempre voy a intentar seguir la conversación. ¿Te ha pasado, no? ¿Algún insulto? Sí, muy poco. Hay que decir que no pasa nada. Muy poco y no pasa nada, es normal, ¿no? Es la ignorancia. Bueno, es normal, quiero decir. Y también últimamente pienso cuando alguien que te insulta, qué tipo de, o sea, una persona que se además oculto tras un nick, etcétera, qué tipo de vida lleva una persona así y lo que hay que, más que el enfado, tiene que llevar la misericordia. Es decir, imagínate estar tan mal para insultar a alguien que no tienes delante, oculto, ¿no? Pues qué tipo de vida tiene esa persona. Porque no te lo está diciendo de frente, te lo está diciendo debajo de una red social. Siempre es oculto, siempre es sin dar la cara. Prácticamente nadie me ha insultado de cara, ¿no? Muy rara vez. Entonces yo... No, me refiero a las redes. Sí, pero que en las redes hay gente que está con un seudónimo, y casi siempre te insulta con seudónimo, y la gente a la cara siempre es muy educada. A mí la experiencia es muy buena en X. Tengo diálogos, hay gente que luego me escribe privado y siempre le atiendo. A mí me parece que es mi obligación hacerlo hasta donde puedo, porque al final soy un autónomo, tengo que ganarme la vida también y es mi tiempo, pero suelo dar todo lo que puedo. El bien es universal, una defensa de la moral objetiva. ¿Por qué es inmoral violar y por qué la vida de una mujer afgana es hoy peor y más injusta que la de una mujer española? Este libro surge de la conmoción que causa comprobar que cada vez menos personas de nuestro ámbito cultural son capaces de responder a estas sencillas preguntas. Esa incapacidad, lejos de ser una tara académica, tiene enormes consecuencias prácticas, tanto en el plano individual como en el colectivo. Cuesta sufrimientos y vidas. David Cerdá. Esto está ocurriendo. 2025, ¿no? Sí, hay mucha gente que no es... Podría ser el último. Sí, el último, el penúltimo, el que luego hablaremos del último, pero sí, básicamente hay mucha gente que ya no sabe explicar por qué algo está bien y está mal. Entonces, yo creo que si una persona te pregunta, oye, ¿por qué está mal violar? Y la respuesta es porque me lo enseñaron, soy occidental, o creo en el Evangelio, ni que decir tiene que el Evangelio tiene muchas respuestas a eso, pero yo creo que no es la respuesta es que tú tienes que ser capaz de explicarlo con tus propias palabras y de una manera muy poderosa, ¿no? Yo soy capaz, desde luego, de explicarlo, pero hay mucha gente que ha dejado de ser capaz de explicarlo. Entonces, yo creo que no podemos lanzar gente al mundo así, que es básicamente sin armas para valerse en la vida, ¿no? Hay cosas que no se pueden defender, ¿no? Hay una cosas violación que tiene que ser castigada. Sí. No se puede defender. Si no, qué pobrecito. Yo sé explicar por qué. Yo sé, y más que el caño del castigo. Hay gente que todo lo defiende, todo tiene una
Sí, y curiosamente pero es que no. Es la misma gente que Cosas dice, que no. la misma gente, últimamente he escuchado algo muy, no diremos los nombres para no darle publicidad, pero algo muy loco de gente que dice ser muy feminista defendiendo que el violador pues también tiene su historia. Ay, Es por decir, favor. llega un momento en que todas estas cosas, como digo, tienen consecuencias, porque al final, cuando no hay una guía moral, incluso en el tema de salud mental, lo he dicho muchas veces, mi mujer es psicoterapeuta y yo sé, por hablar con ella, que hay una proporción nada desdeñable del problema de salud mental que tiene que ver con la gente no tiene principios y no sabe qué hacer con su vida. Pues este es un problema que es filosófico, no es un problema, no tiene ningún cable suelto. Es un enfermo que necesita tratamiento. Bueno, pero un ¿no? enfermo, no es un enfermo. Esto es lo que yo quiero decir. Es una Porque persona viola, que está perdida. entonces, porque- No, el violador sí, en este caso sí, pero fíjate, una persona que llega a terapia con crisis de ansiedad, muchas veces son personas que no saben por qué están en el mundo. Si tú no sabes para qué has venido aquí, si no tienes una idea conectada con crear más bien, crear más belleza, si tu vida no tiene sentido, lo lógico es que acabes perdido y acabes doliéndote y te acabes metiéndote en líos, sean de drogas o sea de cualquier estilo. Es decir, el ser humano es el único ser vivo, y no animal, porque yo creo que el ser humano no es un animal, es el único ser vivo que se pregunta por qué merece la pena vivir. Y si tú no eres capaz de responder a esa pregunta, va a enterrar en ideas suicidas. Como sabes, tenemos un problema enorme con el suicidio, que es la primera causa de muerte entre jóvenes, y entrarás en problemas de diverso tipo. El ser humano necesita saber por qué está aquí. Y no solamente de dónde viene o quién me creó, no. ¿Cuál es la razón de que merezca la pena que yo siga aquí en el mundo? Y si no se responde bien a esa pregunta, entra en problemas. Con lo cual, la pregunta sobre el bien no es ninguna pregunta académica. Es una pregunta que te determina desde que te levantas hasta que te acuestas. Y si no eres capaz de responderlo, entrarás en problemas, aunque tengas dinero. Yo he conocido a gente que ha fundado una empresa, con 30 años la ha vendido, se ha hecho millonario y a los 2 años estaba con una depresión. Porque el dinero no es una cosa el placer, el atractivo personal, no es algo que te vaya a salvar, es mucho más profundo que eso. O sea, el ser humano necesita el por qué está aquí y tener una motivación también. Claro, ¿no? y las motivaciones últimas siempre si no hay son motivación, o son sólidas. se deprime. Claro, o las motivaciones pueden ser sólidas, por ejemplo, que el mundo sea más justo, hacer justicia, hacer cosas, hacer un gran programa de radio como hacéis vosotros y dar información, no sé, fundar una familia, crear vida, todo eso son razones para vivir. Pero tener un cuerpo muy bonito o ser muy famoso, pues son ideas muy complicadas que además se pueden estropear muy fácilmente. Fíjate que tu proyecto de ser una buena persona nadie te lo puede arrebatar. Pero el proyecto de ser atractivo, famoso, rico, hay muchas cosas que te la pueden quitar, entonces, entre las cosas la edad, ¿vale? Entonces, el ser humano, si se aferra a cosas sólidas, pues lógicamente tendrá muchas posibilidades de estar bien, y si se aferra a cosas mucho más livianas, pues lo normal es que caigan problemas. Este penúltimo libro que Sí. has escrito tiene que ver también, te has centrado en las guerras, en los conflictos. ¿Cómo Sí. ves el mundo? Yo veo el mundo muy confundido sobre lo que es una guerra justa y lo que es una guerra injusta. Veo el mundo muy confundido con la violencia. Siempre he dicho y he tratado de explicar que la violencia en sí no es mala. Quiero decir, siempre debe ser el último recurso, pero aquí hay violencias buenas. Es decir, hay veces que hay que usar la violencia, por ejemplo, Sí. para defender a alguien. Cuando es necesaria, Claro, ¿no? efectivamente. Es decir, En su que no justa es medida. correcto, que en sí no. Entonces, ni que decir tiene que la discusión geopolítica es mucho más complicada que todo eso, ¿vale? Pero yo veo el mundo quizás poco misericordioso y poco compasivo. ¿Vale? El ser humano. Sí, creo que hemos abusado de la palabra empatía y hemos olvidado la palabra compasión. Y hay una gran diferencia entre la empatía y la compasión. La empatía es comprender cómo tú te sientes y la compasión es tener que hacer algo al respecto. Entonces no me vale con poner un hashtag Free Palestina y luego que no sé si mi vecino se está muriendo de hambre, necesita que alguien pase con él a ver si está, ¿no? Es decir, hemos perdido al prójimo y hemos perdido la proximidad, que es donde uno hace el bien. Uno no hace el bien con un hashtag, uno hace el bien con personas de carne y hueso, ¿no? Entonces, sin quitarle mérito a las grandes causas, yo creo que tenemos que recuperar otra vez esa... Bueno, la única ética que hay es la de proximidad, es la de alguien que tú puedes ayudar, ¿no? ¿Algún mensaje? Nos queda muy poquito tiempo, David. Vamos Sí. a tener que invitarte a otro programa porque nos Qué queda bien. mucho tema. Pues qué bien, que me parece muy buena idea. Antes del mensaje, quiero que nos cuentes lo de tu libro que se llama El amor. Amar para siempre. Amar para siempre. Amar para siempre. Bueno, es un libro que... Es un cambio radical de ética para Bueno, en realidad valientes, es el mismo bien plan. universal. Como te dije, mi plan es la justicia, el bien, la verdad, el amor y la belleza. En 2024 hice El dilema de Neo, que es un libro sobre la verdad y la importancia que tiene nuestra vida. Ahora toca el amor. Entonces yo creo que la última gran aventura del ser humano es amar. Y el amor de pareja,
Quiero decir, todo lo demás viene de suyo, ¿no? El amor de pareja incluye una medida de amistad muy potente. Tener hijos es otra, es la consecuencia de... Es decir, yo creo que hay pocas aventuras más interesantes que amar a alguien para siempre. Y creo que es una aventura que ha sido denigrada en los últimos tiempos, porque hace falta que haya mucha gente sola y manejable, y haya muchas cosas que venderte a la persona individual, y creo que se ha denigrado la monogamia, se ha denigrado el apostar por alguien para siempre, ¿no? Hay mucho miedo al compromiso, hay mucha ilusión de que todo lo que sea tener un proyecto abierto es lo que te va a dar la felicidad, etcétera. Y yo apuesto por el amor para siempre como la gran aventura de decirle a alguien, vas a ser tú. ¿No? Y que alguien te diga a ti, vas a ser tú. Y precisamente no porque lo merezcas demasiado, porque no creo que ninguno somos para tanto, ¿vale? Esa sería mi primera conclusión. Pero que alguien nos diga, sí, pero vas a ser tú. Lógicamente como una serie de principios comunes y cosas en común. Pero al final, como decía Joe Bernard Shaw, el amor para siempre es una decisión, la decisión ilógica de exagerar lo que importa una persona respecto a todas las demás. Y eso es lo que hacemos. Decimos, voy a exagerar lo que tú importas. Si yo me pusiera objetivamente, pues seguro que hay otras 1000 o 100.000 personas ahí fuera iguales de valor que tú, según cualquier criterio que quieras obtener. Pero he decidido que has sido tú. Y esa decisión me parece un acto de valentía, una gran aventura, y me parece una de las cosas por las que merece la pena vivir. Un acto de amor, pero también de compromiso, ¿no? Sí, es un acto de fe, de compromiso, no de tanta libertad, de yo creo que es el acto de mayor libertad. El acto de mayor libertad que hay es decir, vas a ser tú. Porque yo elijo, yo soy el soberano de mi voluntad. Elijo que estar contigo. Yo creo que acostarse con una persona cada día no es un acto de libertad, es un acto de variedad. Pero elegir a una persona por encima de otras y decirle que vas a poner toda tu atención, todo lo que le pedimos al amor hoy, en esa persona, yo creo que es profundamente valiente. De todas maneras, parece que nos hará falta otro día para hablar del amor. Sin duda. ¿Cuándo se estrena este libro? El 1 de junio. 1 de junio. Exactamente. Y nuestros oyentes pueden asistir, vas a hacerlo. Sí, yo voy a mi idea es hacer muchas vueltas por España no por el libro, sino porque creo que esta conversación hay que tenerla con gente joven y no tan joven. Creo que los jóvenes no están hablando del amor, están hablando mucho del sexo y de otras cosas, pero no están hablando del amor, y me parece que hay que sacar este tema de conversación. Ellos tienen mucho miedo al compromiso, mucho miedo a lo sentimental. Curiosamente hemos perdido el pudor sexual, pero no el sentimental. Entonces voy a intentar estar ahí afuera todo lo que pueda. Hay que hablar más del amor, ¿no? Sí, de lo que significa, de lo bonito. Claro que sí. ¿Leíste El arte de amar? Sí, se lo regalé, lo mencioné en el libro. Se lo regalé a los 2 meses de conocer a mi mujer. Entonces yo estuve listo. Creo que es una de las grandes... Bueno, de estas cosas hay que seguir hablando, ¿no? Yo creo que hay gente sabia que ha escrito sobre eso y merece mucho la pena. Lo dejamos pendiente también para que vengas. Nos emplazamos en otoño o cuando sea. Sin duda, aquí te esperamos, David. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharte y aprender con tus libros. Encantado de forma esta de conversación. Ser, que es un aliciente, la verdad, es un ejemplo. Hay que la gente brillante que puede aportar de manera positiva a la sociedad, gracias. Hay que escucharla. Pues muchas gracias. Hoy por hoy no escuchamos. Sí, yo creo que nos falta calma, hay que bajar la pelota al suelo. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias por venir. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.